Mensaje de los tres ángeles. La última amonestación a la humanidad. Bienvenidos al segundo video acerca del mensaje de los tres ángeles a nivel histórico. En el primer video vimos unos temas muy interesantes acerca del mensaje del primer ángel. Vimos las razones por las cuales un adventista del séptimo día debe estudiar el mensaje de los tres ángeles. También analizamos la situación socio-religiosa en las iglesias protestantes de ese tiempo y las razones por las cuales debían darse estos mensajes. También estudiamos lo que creían los pioneros acerca de las 2300 tardes y mañanas, los 1335 días y los 2520 años. En esta oportunidad estudiaremos temas también muy importantes. La predicación de la segunda venida de Cristo a juzgar al mundo con justicia despertó gran interés. Muchas personas en diferentes denominaciones protestantes se despertaron y comenzaron a hacer algunas reformas a nivel espiritual. La predicación de Guillermo Miller no buscaba formar una nueva denominación, sino que las personas que recibieran el mensaje se unieran a las iglesias ya existentes donde tuvieran mayor afinidad. Miraremos ahora un personaje sin el cual el millerismo no hubiera llegado a donde llegó. Un influyente pastor de la capilla de la calle Chardon en Boston, llamado Joseph Hayes, recibió el mensaje de parte de Guillermo Miller. Este mensaje transformó al enérgico Hayes en el principal propagandista de la doctrina de que el Señor regresaría alrededor de 1843. Miller, que al principio tenía una actitud muy pasiva, lo cual era contraproducente al espíritu de Hayes, logró que Guillermo Miller predicara en grandes ciudades y también llevara el mensaje a lo grande. Durante los siguientes 4 años, después de que conoce a Guillermo Miller, Hayes logra que la palabra millerismo y adventismo sea familiar en toda Norteamérica. Además, el ingenioso y talentoso Hayes logra que en 1844 la doctrina adventista sea conocida a nivel mundial. Para eso utiliza varias vías, una de ellas es la página impresa. También Hayes fue uno de los principales promotores de los congresos adventistas al aire libre. Hayes fue el pionero en el uso de las carpas. Primer chasco, 1843. Debido a que los pioneros, al interpretar que las profecías de los 2300 tardes y mañanas, los 2520 años y los 1335 días, como el momento de la segunda venida de Cristo y como el momento del juicio ejecutivo de Dios, esto hubo una gran expectación y despertó un gran interés. Muchas personas en diferentes denominaciones buscaron verdaderamente en humillación y temor a Dios. Pero al llegar la fecha esperada, 1843, el Señor no llegó y ocurrió el primer chasco. Leamos en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, página 48 y la página 49. Un error de cálculo. Nuestro cómputo del tiempo profético era tan claro y sencillo que hasta los niños podían comprenderlo. A contar desde la fecha del edicto del rey de Persia, registrado en Esdras 7 y promulgado el año 457 a.C., se suponía que los 2300 años de Daniel 8:14 habían de terminar en 1843. Por lo tanto, esperábamos para el fin de dicho año la venida del Señor. Nos sentimos tristemente chasqueados al ver que había transcurrido todo el año sin que hubiese venido el Salvador. Leamos nuevamente en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, página 49. En un principio, no nos dimos cuenta de que para que el periodo de los 2300 años terminase a fines de 1843, era preciso que el decreto se hubiese publicado a principios del año 457 antes de Jesucristo. Pero como averiguamos que el decreto se promulgó a fines de dicho año, 457 antes de Jesucristo, el periodo profético había de concluir a fines de 1844. Por lo tanto, aunque la visión del tiempo parecía tardar, no era así. Confiamos en la palabra de profecía que dice: aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablar, y no mentir. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Los pioneros inicialmente creyeron
que el Señor regresaría en 1843. El Señor no llegó y ocurrió el primer chasco. Más adelante, a través del estudio de la Biblia, los pioneros se dieron cuenta de la inexactitud y la inconsecuencia de esta posición. Basándose en un estudio de varios escritores acerca del calendario babilónico persa, se dieron cuenta que Jesús había muerto en el año 31 después de Cristo, en la mitad de la 70ª semana, y que la última semana de las 70 semanas comenzaría en el año 27 después de Cristo con el bautismo de Jesús y terminaría en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Este fue el factor determinante para cambiar la fecha de la terminación de las 2300 tardes y mañanas de 1843 a 1844. Los pioneros inicialmente utilizaron el calendario babilónico persa debido a que el decreto de Artajerjes, que es el comienzo de las 2300 tardes y mañanas, fue dado cuando los judíos estaban bajo el gobierno de los persas y los persas utilizaban el calendario babilónico persa, el cual hacía su cómputo de un año de primavera a primavera. Por esta razón, los pioneros llegaron a la conclusión de que las 2300 tardes de mañana comenzarían en el año 457 después de Cristo en primavera y terminarían en el año 1844 en primavera. Leamos ahora en el libro Conflicto de los Siglos, página 442. Cuando hubo pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento, se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre, mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados y como si se hubiese probado que habían estado acariciando un engaño. La fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Segundo chasco, primavera de 1844. Después que ocurrió el primer chasco, en 1843, los pioneros establecieron una nueva fecha, la primavera de 1844. El Señor no llegó para esta fecha y ocurrió el segundo chasco. Después de haber ocurrido estos dos chascos, despuntó el fanatismo. Ocurrió en el verano de 1844, trayendo graves consecuencias para la credibilidad de este mensaje. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 449. No fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. La predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. La oposición. Leamos en el libro Primeros Escritos, páginas 377 a la 379. La oposición. La proclamación de un momento definido para la venida de Cristo despertó la gran oposición de mucha gente de todas las clases, desde el ministro en el púlpito hasta el más osado pecador. Nadie sabe ni el día ni la hora, decía a la vez el hipócrita ministro y el burlador más atrevido. Cerraron a sus oídos a las claras y armoniosas explicaciones del texto que daban los que se referían al fin de los periodos proféticos y a las señales que Cristo mismo había anunciado como pruebas de su advenimiento. Muchos de los que profesaban amar al Salvador declararon que no se oponían a la predicación de su venida, solo objetaban la fijación de un momento definido. El ojo de Dios, que todo lo ve, leía lo que había en los corazones. No querían escuchar que Cristo vendría para juzgar al mundo con justicia. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus cargos en la iglesia, algunos resolvieron mantener su esperanza en silencio, pero otros creyeron que la lealtad a Dios no les permitía ocultar las verdades que el Señor les había confiado. No pocos fueron separados de la comunión de la iglesia solamente por manifestar su creencia en la venida de Cristo. Muy preciosas fueron las palabras del profeta para quienes soportaron la prueba de su fe. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Isaías 66:5.
Como vemos, los milleritas en las diferentes denominaciones protestantes a donde pertenecían recibieron gran oposición. Y el mensaje del juicio de Dios fue grandemente rechazado. Esto trajo como consecuencia que los milleritas tomaran la decisión de separarse de las iglesias a donde pertenecían. En este contexto podemos entrar a estudiar entonces el mensaje del segundo ángel. Mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Charles Fitch y la caída de Babilonia. Las iglesias que en ese tiempo estaban en una gran apostasía y mundanalidad, el Señor en su gran misericordia les envía el mensaje del primer ángel, el cual consistía en la proclama de la segunda venida de Cristo en juicio. El objetivo de este mensaje era despertarla de esa condición mediocre espiritual, pero como el mensaje fue generalmente rechazado, el Señor envía un segundo mensaje, el cual es una invitación a los fieles del mensaje del primer ángel a retirarse de esas denominaciones protestantes apóstatas. La predicación millerita de la segunda venida de Cristo alrededor de 1843 contradecía directamente la enseñanza protestante generalmente aceptada de que Jesús vendría después del milenio. La predicación de la segunda venida fue aceptada, pero pronto se vio la resistencia. En este contexto, Charles Fitch, popular ministro millerita de la denominación congregacionalista, en el verano de 1844, predicó un sermón acerca de Apocalipsis 18, basado en la caída de Babilonia. Para Fitch, Babilonia es el anticristo. Y el anticristo es todo aquel que se opone al reino personal de Jesucristo en el mundo. La definición de anticristo de Fitch abarcaba a todos los católicos y protestantes que se negaban a recibir la pronta venida de Cristo. Leamos en el libro Historia de la Redención, página 382. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Pero para la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. Vamos a leer una cita donde hay una sentencia. Y esa sentencia es que cuando Dios nos envía una luz y esa luz llega a nuestra conciencia y nosotros la rechazamos, esa luz se transforma en tiniebla. Leamos en el libro Historia de la Redención, página 382. El Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida, no para que sea despreciada y rechazada. La luz que Él envía se transforma en tinieblas para quienes la rechazan. Cuando el Espíritu de Dios no imprime más la verdad en los corazones humanos, escucharle es superfluo y lo es también toda predicación. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Leamos ahora en el libro Conflicto de los Siglos, página 440. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones.
El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. En este pasaje nos damos cuenta que la caída moral de las denominaciones protestantes no fue completa. Esto quiere decir que el mensaje del segundo ángel es progresivo. Llegamos a la conclusión de que el mensaje del segundo ángel se completa totalmente cuando llegue la ley dominical, en la cual se proclama el mensaje del cuarto ángel, que es la repetición del mensaje del segundo ángel, con la denuncia sorprendente de las aberraciones espirituales que comete la bestia y su imagen. También nos damos cuenta que todas estas iglesias protestantes apoyadoras de la ley dominical entran dentro de la caída moral en este cuarto mensaje. Leamos ahora en el libro Conflicto de los Siglos, página 440 a la 441. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Según de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. El clamor de medianoche, el movimiento del séptimo mes. En el verano de 1844, los milleritas se dieron cuenta del error en el cómputo de las 2300 tardes y mañanas. Llegaron a la conclusión de que esta profecía terminaba en el otoño de 1844. Cuando llegaron a esta conclusión, proclamaron con mayor intensidad el mensaje de la segunda venida de Cristo, y esto constituyó el clamor de medianoche. Cuando llegaron a la conclusión de otoño de 1844, se hizo en base a una serie de estudios de William Hals y otros escritores acerca del calendario judío. A través de un estudio sistemático del significado del simbolismo de las festividades judías, llegaron a la conclusión de que las 2300 tardes y mañanas terminarían en el séptimo mes, alrededor de septiembre y octubre, llegando necesariamente al otoño de 1844. Los milleritas cobraron mayor intensidad en un congreso al aire libre en Exeter, New Hampshire, en agosto de 1844. En este congreso, S.S. Snow demostró convincentemente a través de una variedad de cálculos matemáticos de que las 2300 tardes y mañanas terminarían en el otoño de 1844. No obstante, a través de un estudio de las ceremonias judías, Snow predicaba que la profecía de Daniel referente a la purificación del santuario terminaría en el día de expiación judío, es decir, en el 10º día del séptimo mes. Lo encontramos en Levítico 23:27. Snow afirmaba que había encontrado el día exacto de la purificación, que según los milleritas era el día de la segunda venida de Cristo. Ese día de 1844, según el cálculo caraíta judío, era el 22 de octubre. Snow afirmaba, el Señor viene el 22 de octubre de 1844, y en ese tiempo faltaban 2 meses. La idea electrizó la audiencia. Salieron del Congreso de Exeter con la firme convicción de predicar este mensaje urgente con la mayor rapidez como les fuera posible. Proclamaban, he aquí viene el esposo, el día 10º del séptimo mes, el tiempo es corto, prepárate, prepárate. El gran chasco, 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre, decenas de miles de creyentes esperaban expectante la venida de Cristo en las nubes.
Mientras tanto, innumerables de personas esperaban en la duda y con el temor de que los milleritas estuvieran en la razón. Pero el día llegó y pasó, y los burladores indecisos cobraron ánimo, mientras tanto que la masa de milleritas quedaron sumidos en el caos y en la duda y en la incertidumbre. A pesar de las palabras alentadoras de Miller, la mayoría de los milleritas perdieron profundamente su fe en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, la masa de personas que quedaron todavía con la esperanza del segundo advenimiento, vieron cómo su movimiento, que en una vez era muy armonioso, perderse en el caos, debido a que los dirigentes y los líderes autodesignados permanecían en debates, en alegatos y contralegatos conflictivos acerca del significado de su experiencia y de la verdad de la segunda venida de Cristo. De esta olla a presión y de este grupo de milleritas chasqueados, confundidos, surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El periodo posterior al Gran Chasco del 22 de octubre de 1844 dejó a los adventistas milleritas sumidos en un gran caos. A grandes rasgos, podemos clasificar a los adventistas que aún persistían en la creencia de la segunda venida de Cristo en tres grupos, en base a la interpretación que le dieron al 22 de octubre. El grupo más fácil de identificar era el dirigido por Joseph Haynes. Rápidamente este grupo llegó a la conclusión que no había ocurrido nada en esa fecha. Estaban convencidos en el acontecimiento, que era la segunda venida de Cristo, pero que se habían equivocado en el cumplimiento de la fecha. Bajo el liderazgo de Haynes, este grupo dio paso para organizarse en un cuerpo de creyentes adventistas diferentes en Nueva York en abril de 1845. El anciano Miller, bajo la influencia de Haynes, le cedió su autoridad para este movimiento. Una de las razones para organizar este movimiento era que el fanatismo corría desenfrenadamente por todas las filas adventistas, y esta organización era un intento de estabilización. Un segundo grupo identificable dentro de los adventistas posterior al chasco están los espiritualizadores. Este grupo lleva este nombre debido a la interpretación que le dieron al 22 de octubre. Ellos pensaban que estaban en lo correcto en cuanto al acontecimiento, o sea, la segunda venida de Cristo, y en cuanto al cumplimiento de la fecha. Es decir, el 22 de octubre de 1844, Jesucristo vino, pero lo hizo en una forma espiritual. Un tercer grupo identificable dentro de los adventistas posterior al chasco están los que creían que estaban en lo correcto en cuanto al cumplimiento del tiempo, pero que se habían equivocado en cuanto al acontecimiento. Es decir, el 22 de octubre de 1844 había ocurrido algo, pero no era la segunda venida de Cristo. Dentro de ellos estaban los futuros dirigentes de lo que constituiría la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hiram Edson, descubriendo el santuario. El 23 de octubre de 1844, Hiram Edson, granjero metodista de Port Gibson, Nueva York, llegó a la convicción, después de una reunión de oración con algunos creyentes, de que debería haber luz y que el gran chasco debía ser explicado. Poco después, él y un compañero salieron a dar ánimo a unos hermanos creyentes, y Edson contó que al ir por un campo, sintió que en la mitad del camino tenía que detenerse. Se abrió el cielo y vio cómo el Señor Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, y que debía estar en el santuario celestial haciendo una obra especial antes de venir a la tierra. Ellos comenzaron a mirar que la terminación de las 2300 tardes y mañanas posiblemente era el inicio del ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Esta visión llevó a Edson a hacer un estudio profundo de la Biblia junto con Crozier y Haynes, y llegaron a la conclusión que el santuario que debía ser purificado en Daniel 8:14 no era la tierra ni la iglesia, sino era el santuario celestial, del cual el santuario terrenal era un tipo o copia. Haynes y Edson llegaron a la conclusión que este hallazgo era precisamente lo que el rebaño dispersado necesitaba para explicar el gran chasco y coger ánimo y seguir adelante. El 7 de febrero, Enoch Jacob publicó sus hallazgos en el Extra de la Estrella Matutina, bajo el título La Ley de Moisés. Para este tiempo, sus ideas ya estaban bastante maduras, y en un estudio profundo de la Biblia, Crozier y sus colegas ya habían dado respuesta a las preguntas:
qué sucedió el 22 de octubre y cuál es el santuario que debería ser purificado. Podemos resumir las diferentes conclusiones como se dieron en la ley de Moisés de la siguiente manera. Primero, existe un santuario literal en el cielo. Segundo, el sistema hebreo del santuario era una representación visual completa del plan de salvación que fue diseñado según el santuario celestial. Tercero, de igual modo que los sacerdotes de antaño tenían un ministerio de 2 fases en el santuario del desierto, Cristo tiene un ministerio de 2 fases en el celestial. La primera fase comenzó en el lugar santo, en el momento de su ascensión, mientras que la segunda comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del primer departamento del santuario celestial al segundo, en el día de la expiación. Cuarto, la primera fase tenía que ver con el perdón. La segunda involucra borrar los pecados y la purificación del santuario y de los creyentes individuales. Quinto, la purificación de Daniel 8:14 era una limpieza del pecado y por lo tanto se realizaba con sangre, no con fuego. Sexto, Cristo no regresaría a la tierra hasta completar su ministerio en el segundo advenimiento. Así el estudio combinado de Exon, Crosier y Hans confirmaron la visión del 23 de octubre de Exon, y a través de un estudio profundo y sistemático de los libros de Hebreos, Levíticos, Daniel y Apocalipsis, llegaron a la explicación de lo que sería qué era el santuario y cuál era su purificación. La nueva interpretación de la purificación del santuario llegó a ser la piedra angular de lo que sería la teología adventista del séptimo día, junto con el pronto regreso de Cristo, heredada de Miller, y el ministerio sacerdotal de Cristo en 2 fases. Llegó a ser una enseñanza fundamental para lo que sería una denominación en las siguientes 2 décadas. Los adventistas pronto relacionaron la purificación del santuario con el juicio investigador previo al advenimiento. Ya Miller había relacionado la visión del juicio de Daniel 7, la purificación del santuario de Daniel 8:14 y la hora del juicio ha llegado de Apocalipsis 7 con el juicio que debía realizarse en la segunda venida de Cristo. Pero ya en 1840 un lugarteniente de Miller había enseñado la necesidad de un juicio antes de la venida de Cristo. En febrero de ese año, Josias Lish, predicador metodista, había enseñado que el juicio debía ser antes de la resurrección. Ya en 1842 había afinado muy bien su punto de vista y enseñaba que el acto divino de levantar de entre los muertos a unos para vida y a otros para muerte en la segunda venida de Cristo era un juicio ejecutivo que necesariamente nos llevaba a un juicio procesal preliminar. Esta idea la desarrollaron muy bien los que llegaron a ser los adventistas del séptimo día. Aunque no explicitó el juicio previo al advenimiento en su artículo en 1846, Crosier indicó que el sumo sacerdote llevaba puesto el pectoral del juicio el día de la expiación y que la purificación del santuario era una limpieza del pecado. Solo hizo falta ir un paso más allá de esa posición para que José Weiss, ex capitán de la Marina Mercante y activo laico millerita en 1847 y ya en 1845 algunos otros hicieran correlacionar el día de la expiación con el juicio previo al advenimiento antes de que Jesús regrese para ejecutar el juicio ejecutivo del advenimiento. Aunque al principio algunos no estaban de acuerdo con esta posición, como Jaime White, esta idea se afianzó a mediados de la década de 1850. Así, la teología adventista del séptimo día en desarrollo vio que la purificación del santuario de Daniel 8:14 era el acto investigador previo al advenimiento que Cristo estaba realizando en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Como consecuencia, los que se estaban formando como adventistas del séptimo día, cuando predicaban el mensaje del primer ángel, la hora del juicio ha llegado, lo relacionaban como un anuncio del comienzo del juicio previo al advenimiento, el cual comenzó el 22 de octubre de 1844. Hasta aquí hemos examinado el desarrollo de 2 pilares distintivos de lo que sería la teología adventista del séptimo día. Primero, el pronto regreso personal y antes del milenio de Jesús, enseñanza heredada de los milleritas. Y segundo, el ministerio de Cristo en 2 departamentos en el santuario celestial y la doctrina del juicio investigador,
doctrina encontrada mientras luchaban con el significado de la purificación del santuario de Daniel 8:14. De esta forma, mientras la mayoría de los adventistas milleritas, liderados por Hines, estaban convencidos de que los milleritas se habían equivocado en cuanto al tiempo, el grupito que más tarde se convertiría en los adventistas del séptimo día afirmaban que los milleritas estaban en lo correcto en cuanto al tiempo, pero que se habían equivocado en cuanto al acontecimiento. De todas formas, nadie había sido capaz de refutar los cálculos de Miller, pero por estudios posteriores le fue obvio que los milleritas habían malinterpretado el simbolismo de la purificación y del santuario. La puerta cerrada. Aunque los mensajes de los tres ángeles tienen una misión mundial, este aspecto no era muy bien entendido entre los primeros adventistas. Ya Miller había desarrollado una teoría relacionando el clamor de medianoche con la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Esta parábola declara que cuando Cristo regresara, la puerta se cerraría. Ellos llegaron a entender de que el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo no había regresado a la tierra, la puerta de la gracia terminaría para toda la humanidad. Esta idea rápidamente fue acogida entre la mayoría de los milleritas después del gran chasco. Pero pronto todo cambió. Los liderados por Hines, los cuales habían entendido de que se habían equivocado en el cómputo del tiempo, desecharon rápidamente esta teoría de la puerta cerrada. Por otro lado, los futuros adventistas del séptimo día, los cuales creían que no se habían equivocado en cuanto a la fecha, sino en cuanto al acontecimiento, siguieron con la teoría de la puerta cerrada. Durante este periodo fue de gran utilidad porque se dedicaron a estudiar profundamente la Biblia y a estructurar las diferentes doctrinas distintivas adventistas. Durante este periodo no predicaron a las personas de afuera, sino que se dedicaron únicamente a aquellos creyentes que habían aceptado los mensajes milleritas en las décadas de 1830 y comienzo de 1840. Más adelante llegaron a la conclusión de que tenían una mala interpretación de la puerta cerrada y comenzaron a predicar a lo grande el mensaje de los tres ángeles a nivel mundial. Parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes personifica exactamente lo sucedido a los adventistas. Es una parábola netamente adventista del séptimo día. Ella hace parte del mensaje de los tres ángeles y no podemos quitarla de su lugar en el mensaje final de Dios. Hagamos un breve resumen de lo sucedido a los adventistas y veamos cómo esta parábola encaja perfectamente en esta experiencia. Iniciamos con la proclama del mensaje del primer ángel, el cual indicaba que el Señor regresaría para 1843. Llegó la fecha y no llegó, y ocurrió el primer chasco. Luego ellos hacen un segundo llamado y dicen que en la primavera de 1844 el Señor regresaría por segunda vez. Llegó esa fecha, el Señor no llegó y ocurrió el segundo chasco. Luego aparece el verano de 1844, en el cual ocurren tres acontecimientos importantes. Primero, despunta el fanatismo entre los adventistas del séptimo día. Segundo, se da el clamor de medianoche, el cual indicaba que Jesús regresaría para el otoño de 1844. Y tercero, se da el mensaje del segundo ángel, el cual proclamaba la caída de Babilonia. Leamos ahora en el libro Conflicto de los Siglos, página 444. La parábola de las 10 vírgenes de San Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. Leamos ahora en el libro Primeros Escritos, página 3. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para especiarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Vemos en esta lectura que lo que el rebaño necesita es la verdad presente. Leamos en Review and Herald, 19 de agosto de 1890. A menudo se me ha hecho referencia a la parábola de las 10 vírgenes.
5 de las cuales serán sabias y 5 fatuas. Esta parábola ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo, y al igual que el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. En esta lectura nos damos cuenta que la parábola de las 10 vírgenes es verdad presente hasta el tiempo del fin. Estudiemos detalladamente esta parábola versículo por versículo. Leamos en Mateo 25:1. Y el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Leamos ahora en el libro Conflicto de los Siglos, página 444. Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Leamos ahora en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 336. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Nos damos cuenta en esta lectura que la lámpara es la palabra de Dios y el aceite es el Espíritu Santo. Leamos en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 338. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Nos damos cuenta que las vírgenes fatuas no han tenido una experiencia genuina con el Espíritu de Dios y que su servicio a Dios degenera solo en formalismo. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 479. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según San Mateo 25. La entrada de Cristo al lugar santísimo se representa como la venida del esposo a las bodas. Esto quiere decir que cuando Jesús pasa del lugar santo al santísimo, entra en el proceso real de las bodas del Cordero. Hay dos representaciones en la Biblia en cuanto a la relación familiar. Una es la que toma a Jesucristo como el esposo y la iglesia como la esposa, para representar la relación familiar que debe haber entre el esposo y la esposa. En la época de Jesús, cuando un rey de una nación tomaba posesión de otro reino, se representaba como un matrimonio, especialmente cuando este rey tomaba cautiva la capital del reino. Esto representaba un matrimonio. El rey era el esposo y la capital es la esposa. Jesús toma esta experiencia para graficar la toma de su reino. Leamos ahora en el Conflicto de los Siglos, página 479. Mateo 25 del 2 al 4. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: He aquí que viene el esposo.
Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que, presa del temor y obrando por impulso, se habían dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 445. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Leamos en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 445-446. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Por aquel entonces despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje, rechazaron la palabra de Dios como guía infalible, y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos e impresiones e imaginación. En Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 449. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida, entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura. He aquí que viene el esposo. Leamos en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 450. Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes, en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C., de Jesucristo, y no a principios del año, como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. En Mateo 25:7 dice, y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 453. Al clamar, he aquí que viene el esposo, salid a recibirle, los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. En Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta se cerró. Leamos en Conflicto de los Siglos, página 479 a la 481. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan, ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios. Apocalipsis 21, 9 y 10. Salta pues a la vista que la esposa representa a la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19, 9.
Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Daniel 7:14, Apocalipsis 21:2. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino. San Mateo 8:11, San Lucas 22:30. Para participar de la cena de las bodas del Cordero. La proclamación "He aquí que viene el esposo", en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. San Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Los que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran en las bodas. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de bodas, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. San Mateo 22:11, Apocalipsis 7:14. Al que se le encuentra sin traje conveniente se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. En las bodas del Cordero,
ocurren dos acontecimientos importantísimos. El primero es la revisión de los invitados, que son las vírgenes, para ver si tienen las vestiduras de bodas, es decir, el carácter perfectamente reproducido de Cristo en los creyentes. Esto constituye el juicio investigador. Quiero decir con esto que en el año 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al Santísimo, al juicio investigador, comienza a revisar, a mirar quiénes son y a determinar quiénes son los que van a ser salvos o no. Cuando se termina el juicio investigador, cuando ya se han escogido quiénes van a ser salvos o no y quiénes van a participar del reino, empieza la segunda fase, que consiste en la entrega del reino y la entrega de la Nueva Jerusalén a Jesucristo. Esto es el acto propio de la boda. Queremos decir con esto que Jesucristo es el esposo y la Nueva Jerusalén es la esposa. Esto ocurre precisamente durante el gran tiempo de angustia, el cual comienza después del juicio investigador, cuando caen las plagas y termina con la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo regrese, viene a buscar a los invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Debemos comprender que hasta que no pasemos por el juicio investigador, que es donde se determina quién es salvo y quién es no, no podemos decir ni sentir que estamos salvos. Nosotros debemos permanecer con la esperanza y la fe de que seremos salvos en Cristo, pero no podemos decir que ya somos salvos. Por esa razón, debemos estar confiados en el sacrificio de Jesús y en la intercesión de Jesucristo en el santuario celestial. Pero es después que pasemos por el juicio donde se determina si eres salvo o no. Leamos ahora en el libro Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 119-120. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco, estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. Santiago 1:12. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Se nos amonesta, el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 368-369. Nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo, estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia los logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces, con plena razón, podremos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. No puede jactarse de la victoria el que se reviste de la armadura, pues tiene todavía que pelear la batalla y ganar la victoria. El que soporte hasta el fin es el que será salvo. Con el estudio de la parábola de las 10 vírgenes, damos por terminado el segundo video del mensaje de los 3 ángeles a nivel histórico. Esperamos que le haya servido para su vida espiritual. Los esperamos en un próximo video.